Buenas tardes, mis hermanos. La gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Bienvenidos a nuestras clases del curso del libro de Malaquías. Les invito a que, si usted no va al día con estas clases, se ponga al día. En nuestro canal de YouTube o en mi canal de YouTube tenemos la lección introductoria, la lección número 1, la lección número 2 y la lección número 3.1. ¿Por qué 3.1? Cada lección va de acuerdo a las acusaciones con las cuales nosotros estamos estudiando el libro de Malaquías. Hemos dividido el libro en 7 acusaciones y la lección introductoria. Entonces tenemos la lección introductoria, la lección 1 equivale a la acusación número 1 o amonestación número 1. La lección 2 equivale a la acusación número 2 o amonestación número 2. Y la lección 3 equivale a la tercera acusación. Pero esta lección 3 la hemos dividido en varias partes. La semana pasada estudiamos la lección 3.1, que es la primera parte de la acusación número 3. Hoy vamos a estudiar la segunda parte y Dios mediante en una próxima clase estudiaremos la tercera parte de esta acusación. Entonces vamos a tener lección 3.1, lección 3.2 y lección 3.3. Por ahora vamos a compartir pantalla para comenzar esta lección equivalente a la lección número 3, la segunda parte de la tercera acusación del libro de Malaquías. Entonces vamos a cubrir lo que es Malaquías capítulo 2, versículos 4 al 7. Recordemos que Malaquías es la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un resumen de la clase anterior, de la tercera acusación, la parte 1. En Malaquías capítulo 2, versículo 2, Dios les dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y estudiamos la semana pasada que esta exhortación o esta amonestación que Dios le está haciendo es un mandamiento para el sacerdocio. Malaquías capítulo 2, versículo 1 dice que es un mandamiento para el sacerdote. El sacerdote debía decidir de corazón dar gloria al nombre de nuestro Dios. Ya en Malaquías capítulo 1, versículo 6, y lo estudiamos en la primera acusación, lección número 1, Dios había demandado que el pueblo le diera honra, que el pueblo le diera gloria. ¿Dónde está mi honra si soy su Señor? ¿Dónde está mi temor? Decía el Señor de Jehová de los ejércitos. Pero ahora la requiere del sacerdote, del liderazgo. Y es una realidad en el pueblo de Dios. Si el liderazgo no le da la gloria, si el liderazgo no le da la honra al nombre de Dios, el pueblo no le va a dar esa gloria y no le va a dar esa honra, porque lo aprendemos aquí del libro de Malaquías. Vemos que cuando el oferente, el israelita, el pueblo llevaba una ofrenda, llevaba un animal al sacrificio, y si llevaba un animal defectuoso y el sacerdote le daba el visto bueno, el sacerdote en ese momento no le estaba dando la gloria a Dios y estaba haciendo que el israelita, el oferente, tampoco le diera la gloria a Dios. Por eso es importante. Primero demandó al pueblo: necesito que ustedes me den honra, ustedes tengan temor, que me den la honra. Pero ahora en Malaquías 2, 1 y 2 le dice al sacerdocio que tenían que decidirse de corazón darle gloria a su nombre. Y eso es algo que también debemos hacer nosotros. Eso es algo que requiere Dios de todos nosotros, su pueblo. Y es una decisión. El darle gloria al nombre de Dios no viene por naturaleza. Es una decisión. Usted, hermano, y yo decido y debo decidir de corazón darle gloria al nombre de nuestro Dios, al nombre de nuestro Salvador, al nombre de nuestro Redentor. Darle gloria a Dios es una decisión que viene de nuestro corazón. Si los sacerdotes, hermanos, no se decidían de corazón darle gloria a Dios, ellos iban a ser maldecidos. Dios les dice: si ustedes no se deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros
y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. La maldición, hermanos, caería sobre la descendencia del sacerdocio. En Malaquías capítulo 2, versículo 3. Y en la clase anterior tuvimos un estudio bastante extenso acerca de la descendencia del sacerdocio en los tiempos de los macabeos. Recuerden, una lección bastante interesante donde cubrimos historia, donde cubrimos, hermano, cómo Dios a través de la profecía de Daniel nos habla de esos tiempos en que el imperio griego y la división luego del imperio griego en esos 4 generales y luego en esos 2 generales, el reino del norte y el reino del sur, el sur por los Ptolomeos y el reino del norte por los Seleucidas, y como Daniel en profecía nos habla claramente de ese cuarto Antíoco cuarto, y de cómo hace desastres dentro de la ciudad de Jerusalén y dentro del templo, y cómo manda por decreto incluso a cerrar el templo y construye sobre el altar del holocausto donde el pueblo hacía los sacrificios a Dios, mandó a construir un altar para que el resto de gente pagana de ese entonces sacrificara los animales que quería sacrificar, entre ellos los cerdos, hermanos. Prohibió la circuncisión, prohibió la función sacerdotal. La maldición cayó sobre los descendientes de los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Le invito a que vea la lección 3.1 y complemente parte de la información que le estoy dando ahorita, porque esto es un resumen de esa clase anterior. Malaquías y la experiencia bíblica, hermanos, nos dice que si el liderazgo no honra a Dios, el pueblo tampoco lo va a hacer. Si el liderazgo no honra a Dios, el pueblo tampoco lo hará. Eso es algo que viene de atrás, hermanos. Estudiamos de Moisés y de Aarón, estudiamos de Saúl, que si ellos no le daban la honra y no le dieron la gloria a Dios, el pueblo tampoco se la dio. Lo estudiamos de los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Y podemos seguir estudiando a través de la historia, aún de la iglesia, hermanos. Por eso es importante, hermano, que si usted es predicador, que si usted es evangelista, que si usted es maestro, si usted es maestra, si usted tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, porque debe tenerla, porque Dios le ha dado un don. Y usted es un ministro del nuevo pacto. Usted es un líder. Usted tiene un rebaño. Piense en su familia, piense en su comunidad. Usted también debe decidir de corazón para que los demás sigan su ejemplo. Y usted debe seguir el ejemplo del líder, el evangelista. Y ese hombre tiene que decidir de corazón para ser ejemplo a ustedes. Y así sucesivamente. Entonces, a la final, todos vamos a decidir de corazón darle gloria a Dios, al nombre de Dios. Decidir de corazón. Es una decisión lo que Dios está pidiendo, mis queridos hermanos. 3 son las cosas que en el capítulo 2 de Malaquías, Dios pide al pueblo y nos pide a nosotros que hagamos para decidirnos de corazón, darle gloria a su nombre. La primera cosa es escucharle, y eso lo estudiamos la semana pasada en la lección 3.1, escucharle. Malaquías 2, 1 al 3. Y vimos ejemplos de hombres como Moisés, Aarón, Saúl, que por no escucharle, no entraron a la tierra prometida. Por no escucharlo Moisés y Aarón, por no escuchar a Dios, por no seguir el mandamiento expreso de Dios, no entraron a la tierra prometida. Y a su vez el pueblo no le dio la gloria a Dios, que era lo que Dios requería, para que simplemente saliera agua de esa roca con puro hablarle. Por no escucharle, Saúl desobedeció a Dios y perdió su posición de rey. Por los sacerdotes no escucharle, su descendencia fue maldecida, cayó bajo maldición durante ese tiempo que nosotros llamamos los 400 años del silencio. La segunda cosa que Dios nos pide a nosotros y le pedía al sacerdocio en los tiempos de Malaquías es que fueran fieles a su palabra y que enseñaran las cosas conforme a ella, que no le añadieran, que no le quitaran. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy.
basado en Malaquías, capítulo 2, versículos 4 al 7. Y si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana o la próxima lección, a 3.3, vamos a estudiar la tercera cosa que Dios demanda en Malaquías capítulo 2, para que nosotros nos decidamos de corazón darle gloria a Dios. Y eso es ser fiel y leales a Dios, siendo fieles y leales a Dios en diferentes aspectos, como lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa oportunidad. Entonces vamos a estudiar aquí ahorita, hermanos, en esta oportunidad, la lección 3.2, ser fiel a la palabra de Dios y enseñar conforme a ella. En esa vamos a basar nuestra lección del día de hoy. Vamos a leer Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 7. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En Malaquías capítulo 2, versículo 4, dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál mandamiento? ¿De cuál mandamiento está hablando? Y sabréis que yo os envié este mandamiento. En Malaquías capítulo 2, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos. Entonces el mandamiento es la advertencia. ¿Cuál advertencia? Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Ese era el mandamiento, esa era la advertencia que Dios les estaba dando a los sacerdotes si no se decidían de corazón darle gloria a su nombre. Iba a castigar a los descendientes y a ellos mismos. Les iba a salpicar la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Y de esto hablamos ya lo suficiente en la lección 3.1. Invito a que vea el video. Entonces, sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. La razón, mis queridos hermanos, por la cual Dios actuó y actúa de esta manera es para que su plan pueda continuar. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos. Si Dios no actúa, si Dios no disciplina, si Dios no amonesta, si Dios no cumple lo que promete cuando el pueblo se porta mal, si Dios no cumple lo que promete cuando el pueblo se porta bien, entonces no hay una continuidad de su plan. Entonces la razón de la advertencia, la razón del mandamiento por la cual Dios actúa de esta manera es para que el pacto, el plan con los levitas continúe. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Malaquías capítulo 2, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Los levitas, hermanos, y vamos a estudiar hoy acerca de los levitas, vamos a ocupar un tiempo bastante precioso para estudiar acerca de los levitas, porque es muy importante saber por qué Dios dice lo que nos está diciendo, porque Dios quiere que que el pacto con los levitas continúe. Y en esta lección y en la lección 6 también vamos a hablar un poco acerca de los levitas. Los levitas eran los encargados de servir en el templo. Fueron primeramente los encargados de servir en el tabernáculo y fueron los encargados de servir en el templo. Los levitas fueron fieles
Pero los sacerdotes, al violar el pacto que Dios hizo con ellos, hizo que estos no pudieran servir en el templo. Esto, a grosso modo, esto fue lo que pasó. Los levitas, aún en el tiempo de Malaquías, fueron fieles. Los que eran infieles eran los sacerdotes, el liderazgo. Porque ellos, al violar el pacto que Dios hizo con ellos mismos, pues el sacerdote también era levita, como lo vamos a estudiar ahorita, hizo que estos no pudieran servir en el templo. Y luego, más adelante, en la acusación número 6, vamos a estudiar más al respecto. ¿De qué manera troncharon el plan de Dios? Ahora, ¿cuál era el plan de Dios para los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran simplemente los descendientes de la tribu de Leví. ¿Quién era Leví? Pues uno de los hijos de Jacob, tercer hijo de Jacob. ¿Cuándo fueron consagrados los levitas? ¿En qué momento los levitas, Dios decidió que los levitas fueran la tribu encargada de servirle? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 32, versículos 26 al 29. En el momento o en el episodio donde sucedió lo del becerro de oro. Dice la Biblia, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Piense la pregunta, hermano. ¿Quién está por Dios? Pues el que esté por Dios, júntese conmigo. Y los primeros que actuaron, se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Es interesante esta parte de las escrituras, hermanos. ¿Por qué? Esto sucede cuando Moisés lleva al pueblo hasta el pie del monte Sinaí. Dios comienza a hablar con el pueblo y le da los 10 mandamientos. El pueblo dice, Moisés, no soportamos escuchar a Dios. Sube tú y habla con Dios y luego tú nos comunicas a nosotros qué es lo que Dios quiere. Moisés subió a la monte Sinaí, a la montaña. Estuvo 40 días y 40 noches recibiendo las tablas de la ley, recibiendo y estando en la presencia de nuestro Dios. Como el pueblo vio que tardaba demasiado en bajar, pues algunos pensaron que se había muerto. Y le dijeron a Aarón, el pueblo le dijo a Aarón, haznos tú dioses. Y Aarón, que viene a ser el jefe de los levitas, pide los zarcillos de oro y todas las cosas de oro de las mujeres y de los que habían salido de Egipto, y funde y hace un becerro de oro. Y le dice al pueblo, vengan a adorar. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y para enmascarar la cosa dice, vamos a hacerle fiesta a Jehová. Y ese día se desprendió en una fiesta pagana, hermano. El ruido del festejo, de la algarabía, de la gente rebelde, se escuchaba o se escuchó en la cima de la montaña donde estaban Dios y Moisés. Y Dios le dice, baja Moisés, desciende, porque este pueblo se ha descarriado. Esto es una paráfrasis de lo que más o menos sucedió, hermano. Voy a destruir a este pueblo, le dice Dios. Y Moisés le dice, no, Señor, no lo destruya. Porque si no, ¿qué van a decir los egipcios? Y Dios le dice, está bien, Moisés, te escucharé. No lo voy a destruir. Pero baja, ponle control a esa gente. Cuando Moisés baja y ve esa algarabía, o la ira que Dios sintió, la sintió Moisés en ese momento.
Y cuando bajaba con la tabla de piedra, la lanzó. No. Y se partieron las tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios, hermanos. Cuando Moisés baja y se pone a la puerta del campamento, está sintiendo lo que Dios está sintiendo. El celo de Dios. Y lo primero que hace Moisés, ¿quién está por Dios? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y de todas las tribus, la única tribu que se juntó con él fueron los hijos de Leví. Interesante, ¿no? Los descendientes, de ahí venía Aarón, de la tribu de Leví. Aarón era el sumo sacerdote, consagrado por Dios, la mano derecha de Moisés. Y un descendiente de Leví, Aarón, fue el que complació al pueblo haciendo el becerro de oro. Pero el pueblo, el resto de la tribu de Leví, no siguió al liderazgo. Un ejemplo de cómo un pueblo, si el líder hace algo malo, el pueblo no tiene por qué hacerlo. Y cuando Moisés preguntó, ¿quién está por Jehová? Los primeros que se juntaron con él fueron todos los hijos de Leví. Y le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su mulo, pasad y volved. Y hubo una gran mortandad en ese tiempo, hermanos. Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Esa fue la venganza de Dios por la locura, la locura cometida por Aarón, incitado por un pueblo rebelde, por un pueblo que no se aguantó el tiempo de Dios. En ese momento donde Moisés le dice a los levitas, hoy os habéis consagrado a Jehová, hoy os habéis apartado, separado para Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y ese fue el momento en que esta tribu de Leví fue consagrada para el servicio de Dios, porque cuando Moisés preguntó, ¿quién está con Jehová? ¿Quién va a servirle? Ellos dijeron, yo quiero servirle. Yo quiero estar con Jehová. Y lo mismo sucede hoy día. ¿Quién está por Dios dentro de tanta idolatría, dentro de tanto paganismo que hay? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo, dijo Moisés. ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo, dice Jesús. No permitamos que la idolatría, que la impaciencia, que la falta de fe nos haga cometer errores como cometió esta gente. Allá, quienes tuvieron la bendición de escuchar a Dios, darles en vivo y directo, hermano, 10 mandamientos. Este fue el momento en que los levitas se consagraron para el servicio de Dios. Entonces, vamos a ver quién era Leví. En 1 Crónicas 6 hay una genealogía muy completa acerca de quién fue Leví y los hijos de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Gerson tuvo a Libni y a Simei. Coat tuvo a Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y Merari tuvo a Magli y Musi. De los hijos de Coat, que es la descendencia que nosotros nos toca ahorita saber, viene Aarón, Amram, con Jecobá tuvo a Aarón, el hijo Aarón, y tuvieron también a Moisés. Amram es el padre de Aarón y Moisés. Ishar, a Coré y a Nefer. Coré también tiene su parte en la historia bíblica. También tuvieron a Sieri. De Aarón, que es la descendencia que a nosotros nos interesa en este momento, Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Todos nosotros sabemos lo que pasó con Nadab y Abiú. Estos 4 eran la descendencia directa de Aarón. Los 4 fueron sacerdotes, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Y de los hijos de Moisés está Gerson y está Eliezer. De la descendencia de Aarón viene el hijo de Eleazar llamado Finés. Ya sabemos qué pasó con Nadab y Abiú, se murieron.
por ofrecer incienso extraño, fuego extraño en la presencia de Dios. Entonces veremos la descendencia de Aarón, Eleazar, Finés, Abisúa, y de ahí siguió la descendencia hasta el día en que nos encontramos en el tiempo de Malaquías, y luego también hasta el tiempo de Jesús. Entonces tenemos aquí el cuadro de que tenemos una línea en rojo, que es la línea sacerdotal, y una línea en verde, que son el resto, los levitas. Entonces, de la línea roja, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar fueron los descendientes directos de Aarón, fueron sacerdotes. Luego de Eleazar e Itamar tuvieron hijos, pero nos venimos por la línea de Eleazar, Finés, Abisúa, y ahí sigue contando. Itamar también tuvo sus hijos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me interesa ahorita señalar, hermanos, es que ustedes vean claramente toda la descendencia de Leví, o parte en el gráfico, parte de la descendencia de Leví. Lo que está marcado en rojo es la línea sacerdotal, y lo que está marcado en verde es la línea de los levitas. Si ustedes ponen ver, los que están marcados en rojo también eran levitas, por lo que todo sacerdote debía ser levita, pero no todo levita era sacerdote. Lo vuelvo a mostrar aquí en la gráfica. De la tribu de Leví, todos estos eran levitas, pero no todos eran sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Solamente los que están marcados en los cuadros rojos. Entonces, todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita. Por ejemplo, Gerson y Eliezer eran levitas, pero no todo levita era sacerdote. Entonces tenemos que todo sacerdote debía ser levita, pero no todo levita era sacerdote. Y ahí vuelve otra vez el gráfico. Lo que está marcado en rojo son descendientes de los leví. Ellos eran sacerdotes. Todo sacerdote debía ser levita, pero no todo levita, lo que está marcado en verde, era sacerdote. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar y su descendencia. Y los levitas eran descendientes de Leví, pero no por la línea de Aarón, que también fueron muchísimos. Y vamos a verlo ahorita en parte de la historia. Por ejemplo, de la tribu de Judá, nadie podía ser sacerdote. De la tribu de Benjamín, ni de la tribu de Simeón, ni de Isaacar, ni de Rubén, ni de ninguno de ellos. Ninguno de ellos podían ser sacerdotes, solamente aquellos que eran descendientes de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque fueron los que dijeron cuando Moisés dijo, júntese conmigo. Fueron los primeros que dijeron, yo estoy con usted, Moisés. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Esa relación entonces con los levitas partió desde allá, desde en que el pueblo se rebeló contra Dios en el episodio del becerro de oro, y Dios vio la fidelidad de los levitas. Y ese era el plan, que Dios quería continuar con los levitas. Pero una parte de ellos, la línea sacerdotal en los tiempos de Malaquías, habían roto con ese pacto hecho de Dios con Leví. Los sacerdotes oficiaban en el tabernáculo y además tenían otras responsabilidades. Más adelante vamos a ver que servían como jueces, según Deuteronomio 17, 8 al 9. Eran guardianes del rollo de la ley, según Deuteronomio 17, 18 y el 31, 9. Eran maestros de las leyes relacionadas con los padecimientos cutáneos, con las enfermedades cutáneas. Eran ellos los médicos de su tiempo, y ayudaban a Moisés en la ceremonia de renovación del pacto. Ellos eran los encargados de hacer incluso los sacrificios. Ellos eran los encargados de desollar al animal cuando había que desollarlo. Eran los encargados de matar al animal, de degollarlo. Eran los encargados de recoger la sangre. Eran los encargados de hacer la expiación, de rociar con la sangre del animal sacrificado en el altar. Eran los encargados de poner los panes de la mesa de la proposición, los encargados de encender el candelabro. Eso eran los sacerdotes. Los levitas, en cambio, se lo puede encontrar en Números capítulo 3, versículo 4, y en Levítico también, pero en Números sobre todo. Los levitas se encargaban del cuidado del tabernáculo,
y del ministerio en los aspectos externos, mientras que los sacerdotes oficiaban el culto ceremonial. Los descendientes de los 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, formaban 3 divisiones y cada división tenía un cargo especial en relación con el cuidado del tabernáculo. Uno eran los encargados de transportar las cosas sagradas, otro eran los encargados de transportar las telas, la carpa, los utensilios, los pósters. Era algo bien organizado. Eso usted lo encuentra en el libro de Números y sería interesante más adelante dar una clase acerca de esto. Es muy hermoso y lo que podemos aprender de toda esta situación y de todo esto que nos enseñan las escrituras ahí del antiguo pacto en relación con los sacerdotes y los levitas y la manera como ellos marchaban, el orden con que ellos lo hacían. Cada vez que se levantaba el tabernáculo les tocaba avanzar. Si Dios permite, pues en un futuro hablaremos un poco más acerca de esto. Las labores de los sacerdotes, hermanos, era toda labor de intercesión. Esto incluía todas las funciones relacionadas con el lugar santo y santísimo. Era responsable de que nadie tocara ni se acercara a las cosas santas, ni siquiera los levitas podían acercarse a las cosas santas. Y los labores de los levitas se encargaban de desmontar, transportar y volver a montar el santuario, como dije anteriormente, ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes, ayudante de los sacerdotes durante el tiempo de la peregrinación. Pero luego, en los tiempos ya en que se estableció el templo, ya sus funciones cambiaron. Los tiempos de Malaquías, ya sus funciones cambiaron. En la lección número 6, en la acusación número 6, vamos a ver cómo se paró el trabajo de los levitas por culpa del sacerdocio. Es lo que Dios le está reclamando en esta acusación número 3 y luego regresaremos nuevamente a la acusación número 6. No se lo pierdan, que todavía hay bastante tela que cortar en este libro de Malaquías. Los deberes de los sacerdotes, mis hermanos, en Número capítulo 18, versículo 1, el Señor le dijo a Aarón: tú, tus hijos y tu tribu cargarán con la responsabilidad de la falta que se cometan contra las cosas sagradas. Pero solamente tú y tus hijos, o sea, la línea sacerdotal, serán responsables de las faltas que ustedes mismos cometan al ejercer el sacerdocio. Fíjense qué interesante está este mandamiento, este estatuto, esta ley. El Señor le dijeron: tú, tus hijos y tu tribu van a cargar con la responsabilidad de las faltas que se cometan contra las cosas sagradas. Pero solamente tú y tus hijos, o sea, los sacerdotes, serán responsables de la falta que ustedes mismos cometan al ejercer el sacerdocio. O sea que los levitas no eran culpables de las faltas que ellos cometían al ejercer el sacerdocio. Los sacerdotes eran responsables de sus faltas. Los levitas no tenían por qué ser responsables de las fallas cometidas por los sacerdotes. Interesante, ¿verdad? Pero sufrían las consecuencias de las fallas cometidas por el sacerdocio. Los deberes de los levitas. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y luego en el templo, y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Número 18:23. Interesante también esta parte de la ley. Los levitas podrán servir en el tabernáculo, solamente ellos. Ellos tenían sus responsabilidades. Luego en el templo. Iban a ser los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. La ley perpetua para ellas, pero los levitas no iban a recibir ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Cuando entraran a la tierra prometida y se dividieron la tierra, a los levitas no le iba a tocar ninguna porción de tierra como heredad. Dios sí le iba a dar algunas porciones, algunas ciudades. Cada tribu tenía que dar unas ciudades a ellos. Pero como tal, no había un territorio de la tribu de Leví. Estaban divididos en territorios, en ciudades. Es interesante porque en cada ciudad tenía que servir a Dios. Ahora bien, en los días de David, hermanos,
en los días de David, antes del templo, te encontramos este texto. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario, entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Primera de Crónicas 24, 1 al 5, lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Al regreso del cautiverio, recuerden que luego vino el templo, empezaron a cumplir sus funciones sacerdotales en el templo. Pasaron los tiempos, pasaron los años, se dividió el reino. Bueno, vino luego los asirios, se llevaron al reino del norte. Los babilonios se llevaron al reino del sur, Judá, Benjamín, como ya lo estudiamos en la lección introductoria. Y estuvieron 70 años en Babilonia. Los sacerdotes allá pues se quedaron sin trabajo, porque no había templo donde hacer sacrificios. Ahí del cautiverio es donde los rabí, los maestros, comienzan a funcionar más como tal en cada una de las sinagogas. En Babilonia comenzaron las sinagogas. Esdras, como sacerdote, pues enseñaba al pueblo la ley. Luego de los 70 años regresaron nuevamente del cautiverio y entonces encontramos este texto. En Esdras capítulo 1, versículos 2 al 6. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la tribu de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándole objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Esdras capítulo 1, versículos 2 al 6. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. La familia de Jedaías, por la línea genealógica de Jesúa, 973. La familia de Imer, 1052. La familia de Pasur, 1247. La familia de Arín, 1017. Estos son los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa y la de Cadmiel, descendiente de Jodavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf, 128. Los porteros de la familia de Salún, Ater, Talmón, Acú, Atita y Sobaí, 139. Esdras capítulo 2, versículo 36 al 42. Entonces regresaron, ya tenemos que regresaron sacerdotes y ya tenemos que regresaron a los levitas después del cautiverio a Jerusalén. También regresaron 3 familias de sacerdotes, Abaía, Cos y Barzilai. Este Barzilai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urín y el Tumín, o sea, el sorteo sagrado. Fíjense lo importante que era para el judío la genealogía. Habían 3 familias de sacerdotes que regresaron
Pero como en los libros genealógicos no estaban escritos sus nombres, no calificaron para servir como sacerdotes. Eso no era que, ay, vamos a poner a este porque dice ese sacerdote. No, señor. Tenía que estar en los libros de la genealogía de los judíos. Para ellos, eso era muy importante. Los hijos de Leví, jefe de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Jerebías, Jesúa, hijo de Jacmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Baduquías, Obadías, Mesalán, Talmón y Acud, guardas, eran porteros para la guardia en las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Entonces, conocemos ya gente entonces entre el grupo de sacerdotes que estaban en los tiempos de Esdras, de Nehemías, que en los mismos tiempos de Malaquías. Ya conocemos nombres de algunos de ellos. Los judíos tenían mucho cuidado en cuanto a quienes eran verdaderamente levitas y quienes de ellos podían servir de sacerdotes. Y para ellos tenían muy en cuenta lo que dije hace un rato, los libros genealógicos, la genealogía. Después de conocer los nombres de los levitas, de algunos sacerdotes en los tiempos de Esdras, Nehemías, Malaquías, Dios ahora va a reconocer que los levitas en los tiempos de Malaquías no le habían fallado. Recuerden que los sacerdotes eran los responsables en cuanto a si había alguna falla dentro del sacerdocio. Los levitas eran los responsables si cometían falta en contra de las cosas sagradas. Pero las fallas sacerdotales, los levitas no tenían culpa de ello, aunque tenían sus consecuencias, como la vamos a ver. Pero Dios va a reconocer que los levitas en los tiempos de Malaquías no le habían fallado. El propósito de Dios, según Malaquías 2:4, era que el pacto con los levitas continuase. El pacto, del cual ya hemos hablado desde que ellos iban a servir a Dios, el pacto consistía en que era la tribu que iba a servir a Dios. Y que se continuase ese pacto significaba que ellos pudieran continuar sirviendo a Dios. Ahora restaurado el templo, ellos pudieran seguir haciendo su trabajo. Y para ellos tenían que haber una gran cantidad de condiciones, entre ellos el diezmo, como lo vamos a tener en la lección número 6. El propósito de mi pacto, dice Dios en Malaquías 2, versículos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Y eso fue lo que les di, dice Dios. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Miren lo que Dios está reconociendo de los levitas. Qué hermoso este reconocimiento que está dando Dios de los levitas. Los levitas no habían fallado, hermanos. No eran responsables de que los sacerdotes con su sinvergüenzura cometieran tantos errores, pero iban a correr con las consecuencias. Lamentablemente, no servían en el templo en los días de Malaquías por causas ajenas a su voluntad. Y que, como dije hace un momento, la estudiaremos en la acusación número 6. Sería la lección 6, dentro de unas cuantas lecciones. Enseñar lo que Dios manda y no lo que al liderazgo le parezca. Es la segunda condición que Dios pone en Malaquías 2, para que el sacerdocio se decida de corazón darle gloria a su nombre. En el versículo 7 dice, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Malaquías 2:7, Nueva Traducción Viviente.
El Señor le dijo a Aarón, tú, tus hijos y tu tribu cargarán con la responsabilidad de la falta que se cometan contra las cosas sagradas, pero solamente tú y tus hijos serán responsables de las faltas que ustedes mismos cometan al ejercer el sacerdocio. Número 18, versículo 1, en la palabra de Dios para todos, versión PDT. En Malaquías 2:8, no obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora fíjense lo que está diciendo Dios, lo que dijo Dios de los levitas y de lo que ahora está diciendo Dios de los sacerdotes. La gran diferencia entre lo que Dios dijo de los levitas en el texto que analizamos anteriormente y ahora lo que está diciendo de los sacerdotes. Ellos habían abandonado los caminos de Dios. Ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus enseñanzas, sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, mientras que las de los levitas habían rescatado a muchos del pecado. Estos con sus enseñanzas hicieron que muchos cayeran en pecado. Y si vamos a la realidad, el sacerdote tenía mayor jerarquía, era mayor líder que el levita. ¿A quién iba a seguir al pueblo? ¿Al levita o al sacerdote? Corrompieron el pacto con los levitas, aunque los levitas no eran los responsables de la falla sacerdotal. La consecuencia fue que los sacerdotes corrompieron el pacto con los levitas. Ahora la respuesta que le va a dar Dios. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo. Pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Estos eran los errores y las consecuencias que iban a pagar los sacerdotes. Con todo lo que ya estudiamos, que iban a pasarle a la descendencia de los sacerdotes. Pero esto a estos, en ese tiempo, Dios los volvió despreciables y los humilló ante los ojos de todo el pueblo. Su liderazgo no servía. La gente se burlaba de ellos. La razón, no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Cuando alguien es corrupto, hermanos, el pueblo no lo respeta. No lo respeta. Podrá tenerle algún respeto por, qué sé yo, porque se vuelve un dictador a veces. Pero como líder de Dios, el pueblo no lo respeta. No me obedecieron, sino que mostraron favoritismo, se volvieron corruptos en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Según esto, hermanos, torcieron la enseñanza de Dios para mostrar favoritismo. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Ellos habían torcido la enseñanza de Dios para mostrar favoritismo. La Reina Valera dice, en la ley hacéis acepción de personas, discriminaban, hacían a un lado los ricos porque tenían plata, los ensalzaban, a los pobres los humillaban. Los sacerdotes, hermanos, también tenían la responsabilidad de ayudar a los jueces locales a impartir justicia. Fíjense este texto, Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 10. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué uso la Nueva Traducción Viviente? Porque es más entendible, pero usamos las dos. Supongamos que a un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales, llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien
y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Uno de los trabajos del sacerdote, ahí dice sacerdote levita, uno de los trabajos de los sacerdotes, recuerden que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, era en los casos difíciles ayudar al juez, escuchar el caso, y ellos declaraban el veredicto, ellos declaraban la sentencia. Y la sentencia que dictaba el sacerdote, mis hermanos, era como palabra de Dios. Y la orden era cumplir el veredicto que ellos anunciaran y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Era como ellos la decretaban. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representa al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera limpiará la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Pero los sacerdotes, hermanos, antes y después del cautiverio, actuaba tal como lo sentencia el profeta Amós, en Amós capítulo 5, versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Aquí Amós nos da un cuadro de lo que era el favoritismo. Un gran pecado. Afligían al justo, recibían cohecho, recibían platica, recibían bienes, y en los tribunales, en los veredictos, hacían perder ¿a quién? Hacían perder su causa a los pobres. Claro, como ha sucedido en toda la historia. El rico, por ser rico, tiene más poder y pagaba a los sacerdotes. Debajo de la mesa les daba platica para que ellos hicieran perder la causa de los pobres, aunque los pobres tuvieran la razón. Cohecho se llama eso. Cohecho. Estafaban, corruptos. Los pueblos, sacerdotes en los tiempos de Malaquías, Dios los acusa de corruptos. Pero otra forma que tuvieron los sacerdotes en los tiempos de Malaquías para hacer acepción de personas o mostrar favoritismo en la forma de llevar a cabo la práctica, las instrucciones de Dios, puede referirse al hecho de aceptar que algunos israelitas ofrecieran animales defectuosos sin que ellos actuaran. Dios ya lo había dicho. Maldito el tramposo que ofreciéndome un carnero me trae un animal defectuoso. Entonces el rico llegaba y prometía el carnero y llevaba el animal defectuoso y el sacerdote lo hacía pasar. Le daba el visto bueno. Llegaba el pobre y llevaba un animalito defectuoso, ahí sí lo echaba para atrás. Y no era que estaba haciendo mal con el pobre. Estaba haciendo con el pobre lo que tenía que hacer. El animal tenía que echarlo para atrás. Estaba haciendo favoritismo, era con el rico. Con el rico. El soborno y la corrupción fueron y son la causa principal del favoritismo, hermanos. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Ahora le leímos a Amós 5:12 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo más clara? La aplicación práctica de lo que nosotros podemos aprender de esta tercera acusación en las partes 1 y 2 que hasta ahora hemos estudiado, hermanos, de Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 7.
es lo siguiente. ¿Qué dice Dios que debe hacer el liderazgo para decidir de corazón darle gloria a su nombre? Debe escucharlo. Dios dice, si no oyereis, hay que escuchar a Dios. Y cumplir a medias un mandamiento, la instrucción de Dios es no cumplirla. Se debe cumplir de la manera como Dios lo manda. Escucharlo y hacer lo que Dios dice. Si el liderazgo no lo escuchaba, eso traería sus consecuencias. Habéis de obedecerme y debéis tomarme en serio en honrarme, dice Dios. Si no lo hacéis, yo os maldeciré. Y como no habéis tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtenéis de vuestro sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 2:2 en la versión Dios habla hoy. Mire qué claro. Por eso es importante estudiar varias versiones, hermanos. Esto es una paráfrasis. La Reina Valera es una traducción, la Nueva Traducción Viviente es una traducción. Esto es una paráfrasis. ¿Cuál es la diferencia entre una paráfrasis y una traducción? Que la traducción viene directo del texto original, bien sea hebreo, arameo o griego. Fue lo que se fue escrito en la Biblia. Mientras que la paráfrasis es una adaptación en el idioma. Por ejemplo, si tenemos una traducción, la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, que son traducciones hechas del idioma original al español, la paráfrasis, como Dios habla hoy, es una adaptación del español al español, para hacerlo un poco más claro. Por eso es importante tener varias versiones sobre la mesa, porque hay cosas que uno puede entender de mejor manera. En este caso, Malaquías 2:2, Dios habla hoy. Habéis de obedecerme y debéis tomar en serio el honrarme. Decídanse de corazón darle gloria a mi nombre. Debe tomar en serio el honrarme. No es un juego. Ser pueblo de Dios no es juego. Es una cosa seria. Hay que decidirse de corazón. Habéis de obedecerme y debéis tomarme en serio el honrarme. Si no lo hacéis, yo os maldeciré, le dijo al sacerdocio. Y como no habéis tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtenéis de vuestro sacerdocio. Como sacerdotes eran bendecidos, hermanos. Lo dice el Señor Todopoderoso. Dios es fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Él cumple su palabra. Si Él dice algo, Él lo va a cumplir, como lo cumplió a la descendencia de los sacerdotes de Malaquía en los tiempos de los macabeos, recuerden, los tiempos de los seleucidas, de Antíoco. Estudiado en la lección pasada, en la lección 3.1. La maldición fue profetizada en Daniel y en Malaquías y cumplida en un tiempo en el cual guardó silencio y Dios decidió no intervenir. Vuelvo a escuchar, a ver la lección 3.1. Interesante, si a usted no le aburre la historia. A mí me encanta, me fascina. Por eso quiero compartir con ustedes esto. Pero así como viene la prueba, hermanos, como lo estudiamos en esa ocasión, también Dios da la salida. Y el judío volvió a realizar sus sacrificios. Incluso Dios los bendijo porque el rey Herodes, cuando Roma toma parte ya, el cuarto imperio toma parte ya se cumple la profecía de Daniel, Herodes hace una remodelación a ese templo en el año 46 a.C., si mal no recuerdo. Y el templo, la remodelación que hace Herodes fue majestuosa, maravillosa. Fue el templo que estuvo Jesús, visitó Jesús. Fue el templo que los apóstoles, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, dicen, wow, qué hermoso ese templo. Cuando veían la majestuosidad. Y cuando Jesús le dice, mire, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Pero eso es parte de otra clase. Estudiamos entonces cómo se cumplió la profecía en los tiempos de Macabeos. Lamentablemente el sacerdocio no escuchó a Dios. Por eso se cumplió la profecía. Enseñar lo que Él ha mandado es la segunda cosa que Él nos pide. Que lo escuchemos, y la segunda es enseñar lo que Él ha mandado. Pero para yo enseñar lo que Él ha mandado, yo tengo que escucharlo primeramente. El sacerdote o líder de Dios es responsable de presentar el mensaje tal y como Dios lo ha enseñado, hermano. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. Y todos deben acudir a ellos para recibir mi instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Malaquías 2:7, la Dios habla hoy.
una paráfrasis de lo que ya hemos estudiado. El deber de todos los sacerdotes, enseñar a la gente a conocerme. Y todos deben acudir a ellos para recibir su instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Ahora quiero que hablemos en esta parte final del sacerdocio hoy día. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Pero para que ello ocurriera, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 14, nueva traducción viviente. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Hebreos 7, 11 al 14, nueva traducción viviente. Pocas palabras. Jesús, el sumo sacerdote de Dios, ya no es según la orden de Leví. Ya no es parte de la ley o de los estatutos dados a Moisés en el monte Sinaí. Hubo un cambio de sacerdocio. Pero para que hubiera un cambio de sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Y de eso vamos a hablar un poco la lección que viene, el cambio de ley. Porque usted y yo ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y gracias a que la ley fue cambiada, usted y yo podemos ser sacerdotes de Dios sin necesidad de ser levitas. Hoy día, gracias a que hubo cambio de ley, el sacerdocio de Dios no depende de ninguna genealogía descendiente, sino de todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo en las aguas del bautismo en obediencia al Evangelio. Ese es un sacerdote de Dios. Si usted obedeció el Evangelio, así como yo obedecí el Evangelio en las aguas del bautismo, en ese momento la sangre de Cristo limpió nuestros pecados, nos lavó. Hechos 22, 16 dice Pablo, dice Ananías, perdón. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Se lo dijo Ananías y Pablo, a Pablo. 1 Corintios 9, 18, Pablo se levantó y se bautizó. Nosotros somos sacerdotes de Dios, porque Apocalipsis 1, 5 a 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fíjense, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero Ananías le dijo a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo se entiende eso? Pues en el momento del bautismo, Cristo nos lava de nuestros pecados con su sangre. No es que haya dos formas de lavar los pecados. No es que el bautismo es una forma y la sangre de Cristo otra. No, las dos se fusionan en una. Las dos se fusionan en una. Cuando usted va a las aguas del bautismo, en obediencia al Evangelio, Dios perdona sus pecados. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted es sacerdote de Cristo porque Dios lo lavó de sus pecados con su sangre, con la sangre de Cristo. Y lo hizo sacerdote para él. Pero lo hizo sacerdote para una función específica. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos nadie, ahora somos hijos de Dios. Real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Pero no para quedarnos sentados un domingo, sino para que anunciemos desde la trinchera donde estemos, desde su trabajo,
de su universidad, de su escuela, para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas de Cristo a su luz admirable. Usted que en otro tiempo no era nadie, ahora es hijo de Dios, sacerdote de Dios. Usted y yo somos sacerdotes de Dios, ministros del nuevo pacto, cuyo objetivo principal es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si usted está escuchándome en el día de hoy y usted no ha obedecido el evangelio en las aguas del bautismo, no espere, no espere. Escríbame, mándeme un comentario y yo lo pongo en contacto con alguien para que le enseñe el evangelio de Cristo, o yo mismo, en línea, puedo hacerlo para que usted sea lavado con la sangre del Señor Jesús. Buscamos una congregación, la Iglesia de Cristo, cerca de donde usted viva, y un sacerdote de Dios lo va a llevar a las aguas del bautismo. Porque un sacerdote de Dios es todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Si en el tiempo de Malaquías ellos no lo hicieron, hagámoslo nosotros hoy día. Decidámoslo de corazón darle gloria a su nombre y enseñemos lo que Dios manda que enseñemos, porque somos los mensajeros del Señor de los ejércitos celestiales. En aquel tiempo y en este, nuestra responsabilidad es mayor, pues anunciamos el mensaje de salvación, hermanos. Ahora más que nunca, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción. Si la gente realmente supiera el mensaje que predicamos, usted y yo nos saldríamos de un río, bautizando y bautizando y bautizando y bautizando mucha gente. Si la gente realmente supiera el mensaje de Dios. Pero mucha gente lo sabe, pero no quiere obedecerlo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Pablo en Romanos 10. Mas no todos obedecieron el evangelio. Dice Pablo citando Isaías. Mas no todos obedecieron el evangelio. Dios permite que usted no sea uno que no ha obedecido y que escuchando tampoco quiera obedecerlo. 3 son las cosas que Dios nos pide que hagamos para decidirnos de corazón darle gloria. Ser fiel a la palabra de Dios y enseñar conforme a ella. Los sacerdotes eran los responsables de todo lo concerniente a los sacrificios e impartir la justicia en el pueblo. El soborno prometió el favoritismo y esto hizo que se apartaran de Dios. El aceptar los animales efectuosos para el sacrificio también mostró cierto favoritismo. Y ahora llegamos a la tercera cosa que Dios quiere que hagamos para decirnos de corazón, darle gloria a su nombre. Pero eso es parte de la próxima lección. Lección 3, parte 3, que estudiaremos de Malaquías capítulo 2, versículo 8 al 16. Gracias por su atención, mi querido hermano. Cualquier duda, puede preguntar por el grupo de WhatsApp, los comentarios, a mi número de WhatsApp directamente. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta luego.